todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de nuestro Señor. Aleluya. Para Él es el honor y para Él es la gloria por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea, Señor. Vamos a leer las santas escrituras, esta porción que nos ha dado el Señor en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tiempo de batalla. Tiempo de batalla. Apercibidos. Atentos. Hoy el Señor nos hizo comprender algo. Y es que literalmente sí se ha levantado. Los enemigos se van a levantar siempre, siempre. Pero no habla las Escrituras solamente de sus enemigos naturales. Pero sí vemos en lo natural que se está moviendo algo. Y hablamos mucho de lo que se mueve natural. Pero ignoramos lo que el Señor ya nos ha hablado, que la batalla no es contra sangre ni carne. Que la batalla que hay, iglesia, no podemos desenfocarnos en la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque escrito está que todo el que en Él cree, que cree en el Hijo de Dios, que cree en lo que dice creer, será salvo. Amén. ¿Y qué quiere hacer el enemigo a como de lugar? Que no creas. ¿Y qué hace para que no creamos? Levanta circunstancias adversas para que tú creas que Dios no es real. Y en esta bendita palabra el Señor nos muestra cuáles son las maquinaciones de Él, cómo ataca. Amén. Y hemos estado velando y hemos visto la gloria del Señor. Pero yo les decía al Señor, recuerden que yo vine a deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Y aquello que se está moviendo dentro del corazón de los hombres. No es contra los hombres. Es que lo que se mueve son las obras que el enemigo ha hecho en el hombre. Y que a eso vino mi Señor Jesucristo, a libertar. Y cuando nos hablan de un espíritu inmundo, ¿cierto? Lo imaginamos, ¿cierto? Como en el aire, como moviéndose en algún lugar, ¿cierto? Este lugar. Pero el Señor nos enseña que se mueve en los corazones del hombre. ¿Por qué? Porque hay puertas. La batalla no es contra las personas, sino que hay personas que están cautivas aún por las tinieblas. Esto que está pasando durante estos días era algo ya anunciado por nuestro Padre cuando nos llevó y dijo, bueno, ¿cuántos creemos aquí que el Señor nos está revelando el reino? Levanten la mano. Ok, entonces la palabra es para nosotros y para los que están ahí conectados. Él nos está revelando el reino. Y estamos discerniendo ya entre el bien y el mal, ¿cierto? Sabemos cuáles son las obras que el enemigo hizo durante tanto tiempo, de generación en generación en nuestras familias. Las obras que el enemigo ha hecho, ¿para qué? Para dañar nuestra vida. Las obras que el enemigo ha hecho en el mundo entero, ya las distinguimos. Pero el conocimiento no es suficiente, porque el Señor nos dijo, y hoy me lo hizo recordar, llegó el tiempo de decidir si de verdad me van a seguir o no. Porque esta bendita palabra, que es lo que el Señor ha hecho en este tiempo, hasta la mitad del muro, es porque el Espíritu Santo, iglesia, nos convence de pecado y nos ha convencido la necesidad de que Cristo viniera. Tú y yo sabemos que es necesario que Él viniera por ti y por mí. Antes lo ignorábamos, ya no. Ya sabemos que Él vino y fue crucificado para que todos los pecados cayeran sobre Él. Él los cargara y padeciera a causa de ellos. Tú y yo ya sabemos qué es, porque esta palabra tiene el poder. Él es luz, Cristo es la luz de los hombres. Y Él vino a exponer lo que el enemigo ha sembrado en el corazón del hombre. Por eso esta palabra es dulce y es amarga, porque es dulce, porque vemos el
amor de Dios, pero es amarga cuando vemos, iglesia, que nos cuesta dejar por lo que Él vino a la cruz. Y nos dijo, porque pareciera que uno no avanzara cuando le está pasando, pareciera que se estuviera estancado, mentira, sino que durante todo este tiempo Él nos mostró la necesidad de Cristo. Él nos mostró la necesidad de que Él viviera y padeciese por nosotros y que resucitara de entre los muertos para darnos esa nueva vida que nos demanda la palabra, que solamente es en Cristo Jesús. Y recuerdo ese día que nos dijo, ustedes no es que no haya yo hecho nada de ustedes, al contrario, sí he hecho, tanto que todavía están ahí. Les estoy mostrando que en el reino no se trata de quién es el más grande, sino de aquel que reconoce la necesidad de Cristo y se hace el más pequeño, porque primero es Él que nosotros. De eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios no se trata como nosotros mismos creíamos, que eso se trata de nombres y de escalas, de una pirámide. De eso no se trata el reino. El Señor le dijo a Santiago y a Juan, ustedes no saben ni lo que piden, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes en el momento no pueden beber la copa que yo beberé. Y muchos que están en las congregaciones no están todavía preparados para beber la copa. Primero hay que conocer la verdad para ser libres. Pero muchos aún creen que no tienen que ser libres de nada. Entonces hacen a Dios mentiroso, porque Él envió a su Hijo a causa del pecado tuyo y mío. Amén. Y nos sentamos como si no tuviéramos necesidad. Ayer hablábamos con nuestra hermana Diana y hablábamos de esta parábola de la mujer, de la viuda pobre, del hombre rico. Cuando tú no eres o no somos pobres de espíritu, creemos que no necesitamos tanto al Señor. Vemos a Dios como la añadidura y las añadiduras los vemos como nuestro Dios. Pero todo lo que es pobre de espíritu sabe que aún todo lo que tiene lo tiene por Él y para Él. Aquella mujer viuda tenía poco, pero lo poco y todo que tenía era para Él, para glorificarlo a Él. Los fariseos, aquellos hombres ricos, dice, tenían tanto que le dieron a Él lo que sobraba. Porque no solamente le da uno al Señor lo que sobra allí cuando uno no agradece, sino en todo, en el tiempo, en todo, iglesia. Él no se convierte en el primogénito en nuestra vida. Y Él sí es el primogénito, el primero y el último, iglesia. Y el Señor está demandando un nuevo nacimiento a su iglesia. Y es la voz de trompeta que está hablando en todo el mundo, el Espíritu Santo, diciendo, Cristo viene pronto. Viene pronto. Y muchos dicen ser iglesia, pero el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. ¿Saben qué es necesario? Es necesario. Y es una decisión que tenemos que tomar. Y me llevó el Señor a una porción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el hecho que estemos en una congregación no quiere decir que lo sigamos a Él. Podemos estar escuchando la palabra, pero saliendo de aquí haciendo nuestra propia voluntad. Tengamos reverencia que el Señor es el que está hablando. Amén. Él es santo. No está hablando el hombre. Yo me siento a recibir lo que Él quiere hablarte a ti y a mí. Amén. Escrito está en nosotros, por más que queramos evitar escuchar el mensaje, no va a cambiar las consecuencias que desobedecer. No lo va a cambiar. Igual viniste, tú y yo vinimos por su misericordia para escuchar el mensaje. Él es santo, iglesia. Nuestro Padre nos ama tanto que hoy fue nueva su misericordia. Muchos quieren seguirle y muchos le han hecho promesas al Señor. Algunos ya empezamos a entender que al Señor no se le promete, porque el hombre le va a fallar.
que la promesa la hizo Él para con nosotros. Y la promesa de Dios es su Hijo. Él es la promesa. Él es la promesa. Y fue fiel porque lo dio, lo envió por amor. Él es la plenitud de todo aquello que tú estás buscando o esperando. Él es la plenitud de todo, iglesia. Nada de lo que tu corazón está anhelando puede suplir lo que Cristo vino a dar y está dando por nosotros. Mientras que yo leía esto, podía ver a muchos de mis hermanos en esta batalla. Aún yo tengo también esta batalla. Y Él nos dijo, es tiempo de decidir si me sigues o no. Es tiempo. Por más que quieras huir de una congregación para no oír el mensaje, a donde huiremos de su presencia y de la verdad. Porque cielo y tierra pasará, esta palabra jamás pasará. Amén. Y podemos huir y querer apartarnos y cerrar nuestros oídos, pero la verdad va a ser predicada hasta el último confín de la tierra. Y dice la palabra de Dios, y aunque no quieran oír, me tendrán que oír. Porque el Señor no vino a perder las almas, se las vino a ganar. Pero hay una condenación, que la luz vino a deshacer esas obras de tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La misericordia del Señor es tanta, que aunque si ayer lo rechazaron, y tienes vida y esperanza, sin importar que ayer le hayas dado la espalda. No dice que no habrá consecuencias, pero hay salvación si te arrepientes. El amor de Dios yo no lo puedo entender. Humanamente no lo entendemos. El amor de Dios no es igual al amor de nosotros. No es posible. Es tiempo de tomar una decisión. Pero esta decisión no es para decir obedecerle. Esta decisión es decidir, iglesia, que el Señor haga las obras en nuestra vida. Porque Él quiere hacer sus obras. Dice la palabra de Dios que el que inició la buena obra la perfecciona y la termina, y todos dicen amén. Pero cuando pensamos en obra, pensamos en cosas físicas. Y la obra es la obra de la cruz, la obra de la resurrección, la obra de Cristo en nosotros. Esa es la obra de Dios. Amén. La obra de Dios no se trata tanto, iglesia, de una estructura o un grupo de personas que se sienta a oír la palabra y alguien que la predica. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios, iglesia, es la obra que Él hace en una persona y la inicia. Toda la obra de Cristo, Cristo revelado en nosotros. Esa muerte a esa vieja naturaleza y la resurrección de Cristo, que es la nueva criatura en Él. Y la obra se ha detenido en muchos y estamos orando ciertamente porque el enemigo quiere hacer cesar la obra. Pero es la obra de Dios que el Señor va a ver. No va a ver cuántos años duramos en una congregación. No va a ver si prediqué o no prediqué. Él no va a ver eso, iglesia. Él no va a ver eso porque aquellos, dicen las Escrituras, le dirán Señor, Señor en aquel tiempo. Y esa cita bíblica me da a mí mucho temor de Dios. Porque no se trata del que inicia y que alguna vez, como dice Nehemías, lo hicieron y empezaron con buen ánimo. Pero ¿cómo está tu ánimo hoy? Es que yo recuerdo que hace muchos años yo evangelicé. Es que yo recuerdo que hace muchos años yo hacía esto para el Señor. ¿Cómo está nuestro ánimo hoy? Porque decía que todo iba bien, porque había ánimo para trabajar. Pero cuando llega la mitad de este muro, porque cuando llega la edificación, dice que el muro fue construido hasta la mitad. Me decía el Señor, ya se los he explicado natural, ahora quiero que lo entiendan en el Espíritu. Les mostré que Él había entrado y los estaba haciendo morir. Muchos estaban muertos espirituales.
cese la obra, porque yo a ustedes los separé. ¿Saben qué es separar desde el vientre de la madre? Los separó. Usted va y separa de pronto unos zapatos, pero no se los puede traer. Pero son suyos. Fuimos separados desde el vientre. Y durante mucho tiempo el enemigo hizo cosas en nuestra vida. Y viene el Señor por esta bendita palabra, por la edificación, por el fundamento que es Cristo, y nos muestra la condición de la edificación. Y sacó a la luz quién es el que hace cesar la obra. Y esto que hace cesar la obra no está externo, está interno, iglesia. Está interno en el corazón. Y esta palabra tiene el poder de mostrarnos la condición en la que se está, si todavía hay enojo, si todavía hay rebelión, si todavía hay lo que haya, raíces de amargura. Esta palabra es luz y va a exponer las obras de las tinieblas en nuestras vidas. Porque Él vino a deshacerla. La luz vino, iglesia, a deshacer estas obras. Amén. Esta palabra vino a deshacerla, a que haya una nueva vida, a que no sigas en la misma condición. Hay quienes se molestan por la verdad. Él dice, no venían a mí, la condenación es que yo, la luz vine, la luz está alumbrando nuestro entendimiento. Pero no es suficiente con entender, iglesia, porque muchos lo entendieron, Romanos 1, y no lo glorificaron a Él. Es necesario nacer de nuevo. Y va a ser inevitable, iglesia, que estemos delante de la presencia de Él y no decirle que oímos esta verdad. La salvación no es como aquello que empiezas a hacer en tu casa. Empiezas a pintar una pared, pero no te alcanza el día y lo dejas para después. Hoy es el día de salvación. Porque así somos con las cosas espirituales, las aplazamos. No, mañana no, tuve que lavar ropa, no. Y cuando van a decir, ¿por qué la pared así? Es que no he tenido tiempo, no te interesa terminar. La salvación es hoy. Es hoy, es hoy. Y el Señor me decía, esta edificación, cuando ya expone la luz a los enemigos que quisieron hacerles daño, porque yo vengo a decirles, yo a ustedes no los condeno, ustedes estaban cautivos y los vengo a libertar. Pero hay quienes aman más las tinieblas que la luz y abrazan las tinieblas y resisten a Dios por las tinieblas que hay en los corazones. Resisten a Dios. Y lo veo uno, iglesia, porque nos cuesta humillarnos y decir, sí, Señor, esto hay en mí. Lávame y seré limpio, Señor. Porque la condenación va a ser esta. Para todos hay salvación, pero solamente para el que cree va a recibir esta salvación por gracia. En la condición es por fe. El Señor decía, hoy nos decía en el discipulado, todos dicen creer, y la fe sin obra es muerta. Y muchos quieren decir, tengo fe, y hacer sus obras, empiezan a hacer sus propias obras, sus propios sacrificios, iglesia. Y el Señor decía, no, la fe de la que yo les estoy hablando es que cuando ustedes creen, mi obra empieza en ustedes. Esa es la fe con obras. Las obras de Dios, no las nuestras. Porque si no, no sería gracia. La evidencia de haber creído en el Hijo de Dios, iglesia, es que la obra de Dios empieza en nuestras vidas. Y hay un enemigo, un adversario que se encargó de sembrar raíces de amargura en nuestro corazón. Y que el Señor Jesucristo, así como lo dice en Juan capítulo 2, entró al templo con puertas de azote para derribar todo lo que había en el templo que no era de Dios, porque somos templo de Dios. No tenemos que ser sinagoga de Satanás. Él vino a limpiarnos. Y en ese momento empezó la estrategia del enemigo diferente.
¿Cuál? A querer, después de lo que ha hecho, de limpiar, de liberar, de hacer todo lo que hace, empiezan a hacer alianzas con el mundo otra vez. Es la tentación que mandó el enemigo en el tiempo de Nehemías. Alianzas. En el tiempo también de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto para contaminar. Y dice, 2 de Corintios, es tan claro lo que dice ahí. Todos decimos ser pueblo de Dios y todos dicen, Él es mi Dios, pero pocos pueden decir, Él es mi Padre, porque aquel que dice que es su Padre, las obras del Padre hace. Iglesia, no hay nada en este mundo que pueda suplir lo que Cristo ha venido a hacer no hace más de 2000 años. Hoy lo está haciendo con muchos de nosotros. La obra de Dios no la tenemos que ver como algo que pasó, sino como Cristo llegando hoy a mi vida a hacer esa obra, muerte y resurrección, un cambio genuino y verdadero. Hablamos de Cristo como una historia, como un cuento, como una fábula. Él es real y vino a hacer las obras de Dios en nosotros. Y jugamos porque no estamos aún dispuestos, decimos yo quiero, pero las obras muestran que no, porque tú y yo no podemos hacer nada, todo es por gracia y por el poder del Espíritu Santo. Es la fe la que activa todo esto, iglesia, es la fe. Por eso el Señor le plació que fuese así. Yo no soy salva por mis obras, soy salva por haber creído en Él y que las obras de Él se hagan manifiestas en mí. Como dice el apóstol Pablo, al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, no a mí. Porque si yo quiero una revelación, tengo una revelación, iglesia, y les cuento, iglesia, pero mi vida no habla de lo que les estoy hablando. El mundo no quiere escuchar ya más tanta religión, él quiere ver a Cristo. Porque se habla de una cosa, pero se hace otra. No podemos hacer las obras nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la gracia, méritos para Él, porque si fuera por nuestra fuerza, los méritos serían para nosotros. Solamente es por fe. Y la fe activa las obras del Señor. Así está escrito. Es por la fe que el justo vivirá. Y es la evidencia que el Señor dice. Cuando empiezan estas obras, el Espíritu es derramado sobre esa vida y dará fruto. Ustedes sabrán quién cree y quién no cree por el fruto, no por sus propias obras. El fruto. ¿Cuál es el fruto? Jesucristo es la vid verdadera y solamente tú y yo injertados en Él y Él en nosotros. Él es ese renuevo, esa nueva criatura. Y podemos dar un fruto y nuestras obras de la carne quedamos una y otra vez en nuestras fuerzas porque queriendo, iglesia, obedecer a Dios no podemos, es por el Espíritu. Y por eso hay tanta gente frustrada, tantos hermanos frustrados, queriendo aparentar ser buenos, pero el único bueno es Él. Y el bueno tiene que estar en nosotros para que el fruto que es el carácter de Cristo, es Cristo mismo en nosotros. El Espíritu Santo. Él no viene por religiosos. Él viene por gente que cree que Él estuvo en esa cruz y que hoy tengo un encuentro con Él y le digo, lávame y límpiame, porque entiendo que esta vida, esta vieja naturaleza me va a llevar a una muerte eterna. Y te necesito y ahora entiendo que era necesario que tú vinieras a esa cruz por mí. Y no contarle una historia al mundo, sino que mostremos a Cristo, la obra de Dios en nosotros. Y hay frustración, iglesia, tú y yo no podemos en nuestras fuerzas. Y saben que el Señor lo sabe y nos deja una porción de las Escrituras. Y pude entender por qué Pedro lo negó. Porque muchos lo han traicionado, porque lo han traicionado. Y porque muchos lo han negado. Y Él dice, a ustedes también se lo van a hacer. Porque una cosa, iglesia, es decir que somos, y otra cosa, iglesia, es mostrarlo a Él.
no tienes que esforzar, no son nuestras obras. Hay gente que dice, parece que fuera más sencillo. ¿Sabes cuándo se hace más sencillo? Cuando nos negamos a nuestra voluntad y lo dejamos hacerlo a Él. Porque creemos, como nos decía el Señor, nos decía, ustedes están en la brecha, pero están haciéndolo mal. Quiero decirles por qué. Ustedes se han parado ahí con su fuerza, y en sus fuerzas se duermen, y en sus fuerzas están pasando muchas cosas. Entiendan, humíllense bajo mi mano poderosa. Rindan su corazón porque el enemigo está trabajando hasta aquí dentro. Y ríndanse. Yo soy el samurái y yo peleo por ustedes, pero muchos pelean, lo hacen a su manera. Pero no direccionados por mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Porque cuando es mi Santo Espíritu, ahí está esa muralla de fuego y nada ni nadie los puede dañar. Pero hay quienes desisten, hay quienes lo hacen a su manera. Escucha, iglesia, nada de lo que hagamos, Él dijo, a ninguno lo llamé porque fuera diestro para la batalla. Yo los adiestro para la batalla. Ninguno sabía empezar el arco de bronce. Yo soy el que lo hago. Yo soy el arco, yo soy el escudo, yo soy la lanza, yo soy la espada. Ustedes declaran y declaran palabra, pero no creen que yo estoy ahí con ustedes, dice el Señor. Y hay quienes hablan y hablan mucho y oran horas y horas, pero no creen que Él es el que pelea, porque inmediatamente se levanta el enemigo a vociferar, hablan de lo que el enemigo dice, pero no de lo que ha salido de la boca de Dios. Si tan solo creyéramos esta palabra que es viva y que es eficaz, iglesia, el enemigo tendría que huir. Él huye donde hay fe. Él huye porque donde hay fe está el escudo y dice, nada puedo hacer. La palabra lo está guardando. Es la palabra, la armadura de Dios. Creerla, simplemente creerla. Amén. Hay gente que sabe mucha palabra, pero no cree en el autor de la palabra, en Cristo Jesús. Porque inmediatamente el enemigo manda una amenaza. Háblate en su iglesia. Y saben que es lo peor, que nos anuncia lo que va a pasar. Nos decían el discipulado, llegó el tiempo, porque durante todo ese tiempo mi espíritu los convenció de pecado. ¿Para qué? Para que lo miráramos a él y éramos, sí, Señor, tú viniste por mí. Y nos equivocábamos y volvía y nos paraba y nos levantaba y volvía y nos equivocábamos. Dijo, llegó el tiempo de seguirme para que ya no me presenten más obras de la carne, porque quiero que sean nuevas criaturas en mí. Con esto no se juega, iglesia. El Evangelio, Cristo es santo y es verdadero. Es locura para los que se pierden, pero el poder de Dios para salvarnos. Amén. El Evangelio no es para pisotear lo que ha salido de la boca de Él, ni para contender cuando el Padre nos habla. Si bien hiciéramos, no seríamos exaltados, iglesia. Queremos ser exaltados porque el Evangelio suave decía, tú eres grande. Oh, yo veo que tú eres el ungido, la ungida no, iglesia, el ungido es Cristo Jesús. Y a Él es el que tenemos que mostrarle a la iglesia. Y todos tenemos en algún momento que volvernos a enfocar, porque ese es el mensaje de salvación. Yo te puedo decir cuántas armas hay en la Biblia. Cuántas armas dice la palabra de Dios. Pero Él es la fortaleza de nosotros. Amén. Por más que sepas Biblia. Las más grandes batallas que he tenido han sido de rodillas, humillada, y a uno lo olvida muchas veces. Una batalla espiritual no es para mostrarnos a nosotros, sino para mostrarlo a Él, el que pelea por nosotros. No lo escondamos. Él es el que le hace frente a nuestros enemigos. Amén. Él es. Él sabe la capacidad, la medida de fe que cada uno de nosotros tenemos. Él sabe
Él nuestras debilidades las conoce muy bien. Él nos hizo. No amemos más las tinieblas que la luz. Porque Él vino fue a salvarnos, a libertarnos. No actúes como si el Señor quisiera hacerte daño, porque no, esta palabra no daña, esta palabra salva. Aquí hallamos la salvación. Muchas veces es dura de oír. 5,000 se devolvieron y quedaron solamente los que, aunque le parecía que era una locura, pero estaban ahí. No sabían cómo el Señor lo iba a hacer, simplemente creían. Tal vez tú llevas mucho tiempo batallando y no sabes cómo lo va a hacer porque siempre te equivocas. Pero de eso se trata. Que entendamos finalmente que no es con ejército ni con fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Y que Él escogió al vil y al menospreciado. Él escogió a iglesia que nadie tenía en cuenta. Al torpe para hablar. Aún a los que no sabían leer. A los rechazados. Ahí como la cueva de Adulán. A nosotros fue que nos escogió. Amén. Él llamó, pero es tiempo, iglesia, de ser escogidos. Es tiempo. Así como somos, pero no para seguir en esa condición. Es porque el mundo necesita verlo a Él, iglesia. ¿Cómo va a llamar a alguien perfecto para mostrar al perfecto? Él va a llamar al vil y al menospreciado para que desde Jerusalén, nuestra casa, vean las obras grandes y maravillosas del Señor. Así que no temas porque te rechacen, no temas porque se burlen de nosotros a causa del Evangelio. Quiero decirte que somos los candidatos perfectos para las obras del Señor. Somos los candidatos perfectos. Por eso busca al humilde, al pobre de espíritu. Ellos son los escogidos, iglesia, los que reconocen que lo necesitan a Él. No seas más altivo. Él mira de lejos al altivo y el orgulloso y Él sabe cómo quebrantar el orgullo, iglesia. Él sabe hacerlo muy bien. Es mejor ir a la roca que la roca venga a nosotros. Él nos ama y quiere darnos salvación y vida eterna en Él, en el camino. En el único que nos lleva al Padre, Él mismo Cristo. Nuestros caminos nos están alejando del Señor, iglesia. Creo que el mensaje compunja. Si tu corazón esté compungido para algunos, para eso se predica el Evangelio, iglesia. El Evangelio no se predica para que la gente salga animada de aquí, sino para que salga con esperanza. Cristo es la esperanza del mundo entero. Amén. Me parece que esos mensajes son muy melancólicos. Yo no sé por qué lloran tanto. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra de Dios, si es a causa de Cristo Jesús. Amén. Y yo no me avergüenzo de este Evangelio porque el Señor cada vez que puede me lo hace recordar. Por medio de este Evangelio fue que me dio salvación y una vida nueva. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan. Es tiempo de decidir, iglesia. Ya no juegues más. No juguemos más con lo más valioso que puede tener el hombre de salvación. Simplemente rindamos nuestro corazón, eso es todo. Y reconozcamos que Cristo es la necesidad que necesitamos cada uno de los que estamos aquí, la vid verdadera. Vemos en San Juan capítulo 13, verso 21, el Señor Jesús dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Él sabe si tú o yo lo traicionamos en algún momento. Él sabe si tú lo vas a traicionar. Él lo sabe. Pero el Señor anuncia. Y estos anuncios que dejan las Escrituras es diciéndonos
que Él sabía que tú y yo y aún ellos no tenían la capacidad, Él los capacitó. Luego seguido habla, Jesús anuncia, Jesús está anunciando, tal vez en algún momento le vas a fallar al Señor, pero hoy te llevas un mensaje de que Él sabe cuál es nuestra capacidad y que solamente tenemos que rendirnos para que sea el Espíritu de Dios el que haga la obra y no nosotros. Si fallamos, iglesia, es porque lo hicimos en nuestra voluntad y en nuestra fuerza. Esto es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Jesús está en el 36, 13:36, aquí me enfocó el Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Sabían que hay momentos en que se ha negado al Señor? Hemos estado en lugares tal vez. Nos comportamos como el mundo negando a Cristo. Hablando como el mundo habla. Haciendo lo que el mundo hace. Cuando Él nos ha dicho, ustedes no son del mundo. Y se niega al Señor. Pero antes de eso se ha dicho lo mismo que dijo Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Porque Él les está hablando. Aquí tiene un nuevo mandamiento, que Él se va a ir. En el 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y le dice Pedro, ¿a dónde vas? Cuando dice que le habló a los judíos, les doy esta porción de las Escrituras para que lo lean. Está en Juan capítulo 10, 22. Ahí es cuando Él se refiere que le habló a los judíos, lo mismo que le habló a los discípulos. Escucha, iglesia. Cuando el Señor le habla a los discípulos, les habla diferente. ¿Quién es un discípulo? No es el que está en un grupo de personas, eso no es el discípulo. Porque aquí puede que estén ahí como estuvo Judas y no era verdaderamente discípulo. Un discípulo es un estudiante, alguien que le sigue. ¿Y qué es seguir? Es ir detrás o después de él delante. Podemos estar sentados en el discipulado, iglesia, pero haciendo nuestra voluntad. Un discípulo no es el que más brille de entre nosotros, como en el colegio. ¿Quién ocupa el primer puesto? En el reino de Dios el primer puesto lo ocupa Él. Esto no es una competencia ni de dones, ni de talentos, ni quien habla en lenguas. Esto es, iglesia, el reino se trata del que más se humille bajo su mano poderosa, más le sacará. La altivez y la soberbia hace que no sigamos al Señor, sino que Él quiera. Queremos que nos sigan nosotros. Y yo he aprendido, iglesia, en el reino de Dios, el más humilde no es el más callado ni el que menos habla. El más humilde es el que depende en todo de Él. Eso es servir. Eso es servir. Depender netamente de Él. No moverse. Preguntarle a Él, ¿te agrada? ¿Te gusta, Señor? ¿Estás de acuerdo? ¿Usted qué dice, Señor? Es depender de Él. No es tener miedo y decir, es que todo se lo tengo que decir a Dios, yo no tengo vida propia. Pues no, porque Él es la vida. Amén. Amén. Todo lo que hacemos, con quien hablamos y a dónde vamos, no estamos en una controversia. Voy, no voy, Tim Marín, he hecho suertes, ¿qué hago? Él te dice, no vayas. Hombre, yo voy a estar contigo. Eso es ser humilde, dependiente de Él. No por obligación,
obligación ni por imposición, sino por la necesidad que tenemos de estar en la vida. Bendito sea. Es la mejor decisión que se puede tomar, hacer la voluntad de Él, porque nuestra voluntad hace que no seamos discípulos. Nuestra voluntad. Hay falsos discípulos y hay verdaderos discípulos. Y hay quienes tal vez no están en un discipulado donde el Señor, porque el discipulado de aquí lo levantó Él, no los hombres. Amén. Y puede haber gente más obediente escuchando la voz de Él que los que estamos. Porque escuchar la voz de Él es hacer la voluntad de Él. El Señor dice: sígueme a mí. Póngase detrás del muro. Yo soy el que tengo que ir delante. Porque su voluntad es la que ha hecho que los enemigos entren y saqueen, entren y dañen. Es Él el que tiene que ir delante, iglesia, no nosotros. Entonces dice: a donde yo voy, le dice el Señor, no me puedes seguir ahora. ¿Qué dice? No puedes seguirme ahora. ¿Por qué? Recuerdan, Señor, yo lo seguiré donde quiera que vaya, decía aquel hombre. Los pájaros tienen nidos y las zorras tienen cuevas. Zorritas. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Usted todavía no está preparado para hacer mi voluntad. ¿Cuánto le hemos prometido al Señor? Jamás me apartaré, no te dejaré. Esa promesa no la hizo fue Él a nosotros, no nosotros a Él. Él dice: no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y cuando tú recibes esta promesa, tú sabes que Él es el que nos guarda. Amén. No nosotros a nosotros mismos. El Señor le dijo: no estás preparado todavía para ir donde yo voy a ir. ¿A dónde iba a ir Él? A la cruz. ¿Y por qué iba a ir? Por amor. Todo tiene un tiempo, iglesia. La obra del Señor Él la inicia, todo tiene un inicio. Muchos están y todo se inicia, pero la palabra de Dios dice tan clara: no es el que inicia, sino el que termina la carrera. Porque va a haber un momento en el que tú y yo decidimos si estamos dispuestos a tomar la cruz y seguirla y despojarnos del viejo hombre. Esa sí es una decisión que nosotros tomamos. Esa vieja naturaleza que está viciada, esa voluntad, ese odre viejo, y dejar de parecernos a la reina Vasti, que cuando Él la manda a llamar, que cuando Él le muestra cuál es su voluntad, se niega al rey. Odre viejo, virgen insensata. La Biblia habla de todo esto, de los que dicen ser pero no son, a causa de querer hacer su voluntad. No es nada más que eso. El Señor le llama tibios. Porque estando nunca se determinaron a seguirle, sino estar por los beneficios y que Él los siga en sus propios caminos. Y esto tiene que ser predicado en la iglesia. Amén. Porque Él dice que no viene por tibios, sino por una iglesia que se dejó santificar en esta verdad. No hay manera de que tú y yo nos santifiquemos por nosotros mismos. Hay un camino que dice en Isaías: camino de santificación será llamado. Y por más torpe que Él nos haya llamado, iglesia, no se saldrán del camino. Porque van atrás de Él y Él los guía. No Él detrás de los caminos que nosotros queremos tomar. Las alianzas con el mundo son lo que están alejando a la iglesia de su dueño, de Cristo. Porque nos cuesta despojarnos de ello. Porque creemos que vale más que la sangre de Cristo. Él se despojó, se negó a sí mismo y lo dio todo por nosotros. Su vida. Pedro le dijo lo siguiente. El Señor le dijo: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Cuando Él sabía que en su voluntad no iba a ser posible, pero lleno del Espíritu Santo sí. Amén. El Señor te dice: no has podido seguirle todavía, porque has querido hacerlo en tu fuerza, con tus propias obras. Más cuando seas lleno del Espíritu Santo lo harás.
Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, las obras de la carne que hay lo niegan una y otra vez. Y no solamente lo niegan, sino que, como dice Nehemías, que es la palabra que nos ha dado el Señor casi todo este mes, el enemigo quiere convertirnos en mal testimonio para hacer burla del Evangelio. Dice Nehemías, sino que quieren que peque para que yo sea un mal testimonio. Eso dice. Amén. Cuando el enemigo no puede trabajar en lo oculto y dañarte, él va a hacer lo posible por hacerte zancadillas, con alianzas para que quedes en vergüenza. Como decía el pastor, no le manda un chimoltrufio ni una chimoltrufia. No le manda un negocito, le manda un negociazo. Le va a mandar los deseos del corazón en la carne. Eso es lo que él ofrece, los deseos de la carne. Eso es lo que él ofrece. ¿Qué desea la carne? Cuando estás dispuesto a negarte a ti mismo, tú solamente tomas la cruz y el resto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu es el que lo hace. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Y Él nos ha sostenido con su Santo Espíritu. Amén. Pero llega un momento en que Él dice, o eres frío o eres caliente, porque al tibio no lo quito. Llega ese momento, iglesia. Y está llegando ese momento hoy en nuestras vidas. Tal vez no le está diciendo a los de otra congregación, pero a esta sí le está diciendo. Amén. Porque todo tiene un día y tiene una hora. Decides seguirme. Decides seguirme. Porque en mí vas a tener una vida nueva y eterna. Amén. Ese camino te va a llevar a muerte eterna, a perdición. Yo sé que este no es el mensaje que la iglesia le gusta, pero es la verdad que tiene que ser predicada. Amén. Yo quería un rema más que me hiciera guisarlo, iglesia, si esto no nos conmueve y nos conmueve en el corazón, si no nos entristece, como dice la palabra de Dios en Corintios, que esta tristeza que dice Pablo que es según Dios es para arrepentimiento y vida eterna. Amén. Pero la tristeza que produce el mundo es para muerte eterna. No finjamos ni juguemos ser cristianos, porque por los frutos el Señor dice que sus hijos, aquellos que tomaron la decisión, están sellados por las arras del Espíritu y dan fruto del Espíritu. Vemos un hombre que quiso hacerlo en sus fuerzas, como tú y yo lo hemos querido hacer. Y Él nos dice, no echen más suertes, como pasó en Hechos capítulo 1. Es tiempo de que sean llenos del Espíritu Santo. Le digo, pero Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué, Señor? Si dice, tú no me puedes seguir porque estás amando más al mundo y las cosas que hay en el mundo. Y tú y yo no vamos a poder amar al Señor porque nuestro amor es condicional, nuestro amor es escaso, nuestro amor no alcanza para dejarlo todo por Él. Nosotros le seguiremos y le amaremos a Él cuando el amor de Dios se ha derramado en nosotros por el Espíritu. Amén. Es el amor de Él en nosotros que nos va a sostener en Él. Nuestro amor no. ¿Les quiere que les muestre el amor del hombre? Hoy dicen, te amo, quiero hijos y te hago una casa en el aire, y al otro día los aborrecen y hasta los odian. Hay gente que hasta ha asesinado a la pareja. Ese es el amor del hombre. Pero el amor de Dios es el que nos sostiene. El amor de Dios fue derramado en la cruz del Calvario. Y es con ese amor que tú y yo nos tenemos que encontrar para ser sostenidos. Tú cuando pasas la cruz no te encuentras simplemente con sangre y heridas. Tú te encuentras con el amor. ¿Cómo es posible que Cristo pudo haber hecho eso por mí? Aunque me lo ha dicho, llevo 20 años, 5 años, 1 año en la iglesia, y me lo dice y me lo dice y yo lo rechazo. ¿Cómo es que tiene esta paciencia conmigo? ¿Cómo es que me ama de esta manera? Porque llega un momento en que la gracia es derramada y puedes entenderlo. Y te encuentras con ese amor puro, genuino, verdadero, único, invaluable. Y sencillamente tú sabes que no te puedes separar de ese amor. Y que nada ni nadie te va a poder separar. No porque tú seas fuerte y no te quieras separar.
dar la vida por sus amigos. Amén. Eso es amor, dar la vida por Cristo. Eso es amor. Despojarnos y negarnos a nosotros mismos para amarlo a Él, porque Él nos amó primero. No le dirás, déjame primero, sino que Él pasará a ser el primero. Que aunque vayas donde vayas, Él es el primero y tú no vas a quitar del trono porque Él se sienta en el trono. Aquí, en nuestro corazón, que Él es Él. El que Él circuncida. ¿Cómo, iglesia, lo recibiremos? ¿Cómo se recibe el Salvador si sientes que no estabas condenado? ¿Cómo recibes al Salvador si tú no sientes que estás enfermo y esas raíces de amargura, ese dolor, esa falta de perdón que es podrida llaga, dice en Isaías capítulo 1? ¿Cómo recibir al que nos ama, al que nos amó, nos ama y nos amará eternamente? ¿Cómo recibirlo si creemos que los amantes y los amores del mundo son más valiosos que su amor? Cuando esos amores del mundo son los que han fragmentado el corazón porque no saben amar. Un carente, como dice esta canción, buscando otro carente, par de carentes heridos, culpándose el uno al otro, pero llama a uno para reconocer la necesidad y la carencia que había en la casa, la carencia que hay en los hijos, la carencia que hay en las parejas, la carencia que hay en nuestros padres. Eso es encontrarse con Cristo y no culpar ni señalar a la otra persona, sino decir definitivamente necesita conocer a Cristo y no estar culpándolos, porque nuestro corazón es carente del verdadero amor hasta que te encuentras con Él. Amén. ¿Cuántas veces corren y se alejan como el hijo pródigo de ese padre que ama, que si te equivocas vuelve, te lava, te limpia, te viste? Recuerda quiénes éramos cuando nos llamó. Ninguno por ser bueno, iglesia. Ninguno. El bueno es Él. Amén. Dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Cuánto le han hecho esa promesa? Y el tentador está ahí, esperando para tentarte. Mi vida pondré por ti. ¿Cuántos vienen, iglesia, al inicio, cuando Él con su mano poderosa liberta? Y no los culpo por esto, sino que ahí se mueven nuestro amor y nuestras emociones. Te encontraste con la liberación, pero te falta encontrarte con Cristo. Todo el que se encuentra con Él, con Cristo, no vuelve a ser el mismo, iglesia. Sabe que se encontró con la vida y reconoce que no había vida sin Él. Por eso el anuncio de estos tiempos es: corre, búscalo con todo tu corazón, lo vas a hallar. Pero hay que buscarlo con el corazón. ¿Pero cómo buscarlo con el corazón? Lo buscamos viniendo con nuestro cuerpo, aún con el tiempo, pero el corazón lejos. En el mundo y en los afanes del mundo. El corazón está ligado al mundo. Si amamos al mundo y lo que hay en el mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió y nos responde en esta noche: tu vida pondrás por mí. ¿Pondríamos nuestra vida por Él? Muchos hemos dicho que sí. ¿Y por qué cuando nos demanda morir a la vieja naturaleza, a la vida antigua, no lo hacemos? Porque cuando dice el Señor, ¿tienes esto? Entrégamelo, no lo entregamos. No estamos dispuestos a dar la vida por Él. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado y luego de justicia. Y esta palabra primero muestra la condición del hombre, para que el mismo hombre, viendo su condición, reconozca la necesidad de Cristo en su vida. Esta palabra no es para condenar, porque muchos
condenando. No, la condenación no es la palabra no condena. La condenación es que conociendo la luz y la luz exponiendo lo que Él vino a limpiar de nuestras vidas, amamos más las tinieblas. Esa es la condenación. La condenación, esta palabra no condena a nadie, esta palabra salva. Esta palabra muestra la salvación de Dios a Cristo. Amén. Pero que los hombres siguen amando y tolerando más las tinieblas que recibir la luz de los hombres. Esa es la condenación. Dice que la palabra de Dios juzgará a todos los hombres. ¿Por qué? Porque al haber oído esta palabra, nosotros no veremos, nuestra conciencia muestra cómo estamos, conociendo la verdad. La conciencia nos dice cómo estamos. Es la conciencia. Y la sangre de Cristo tiene el poder de lavar y limpiar esa conciencia. Amén. Porque si el Satanás te está condenando con algo es porque no lo has soltado. Porque cuando tú conoces a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Tú sabes que no eres condenado, porque para eso Él vino. Si estás sacando algo a la luz, si el Señor está reprendiendo una obra de tinieblas, Él no te está condenando. No, iglesia. Deja ya eso. Él te está diciendo, ¿entiendes? Por eso vino, entrégame a eso. Amén. Pero muchos se sienten condenados es a causa de que no quieren soltar lo que el Padre está hablando. Y esta es la condenación. Amar más lo que el Señor está reprendiendo que al Señor que la luz. Juan capítulo 3, léanlo. Hoy nos lo dio o no. Amén. Poderoso lo que nos dio. Amén. Jesús, ¿tu vida pondrías por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado, no una vez, sino 3 veces. Porque esa es la condición del hombre. El hombre natural, el hombre carnal se mueve conforme a las circunstancias. ¿Qué se movió en ese momento? Temor. Se movieron muchas cosas. Él lo negó cuando el Señor Jesús fue apresado. Fue prendido, ¿cierto? Prendido. Eso. Se lo llevaron preso. Y todos corrieron a esconderse. Y hay circunstancias y situaciones, como en estos momentos, que el Señor está demandando a su iglesia a velar y muchos se esconden. Que el Señor está demandando y muchos hacemos nuestra voluntad. Me negarás hasta 3 veces. Juan 14. Muchos queremos estar con el Señor y decirle, te seguiré, pero realmente no le están siguiendo. Queremos que el Señor haga nuestra voluntad, reconozcámoslo. Nuestras oraciones son conforme a nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Por eso el Espíritu Santo todo esto nos lo enseña. Y pedid se os dará, amén, todos dicen. Porque el Espíritu es espíritu de oración en nosotros para orar conforme a la voluntad del Padre, no la nuestra. Y viene y le dice, seguido a esto, el Señor dice, es que yo soy el camino. Nadie me puede seguir en sus propios caminos. Nadie puede dar la vida por mí mientras que esté salvando su vida. La palabra de Dios dice que el que esté dispuesto a perder su vida la ganará y el que esté dispuesto a ganar su vida la va a perder. Cuando pasó lo que pasó, ¿qué hizo Pedro? ¿Salvar su vida? ¿No fue así? Y entra una aflicción después de esto en Pedro terrible, una depresión. No solamente lo negó, sino que salió su carnalidad. Dijo hasta vulgaridades para poder que no lo vieran que se parecía a Cristo, sino a ellos. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Que cuando le dijeron, tú eres porque hablas como no, y empezó a decir vulgaridades para parecerse. ¿Se les parece algo a lo que pasa en nuestras vidas? Para poder encajar en una sociedad, o en un grupo de trabajo, o en un grupo de amigos,
Y en el fondo sabemos que está mal hecho y no nos sentimos cómodos. ¿Sí o no, iglesia? El espíritu reargulle. Eso es negarlo. Eso es negarlo. ¿Qué es negarlo? La palabra de Dios dice aquí que el Señor, el Espíritu Santo, testificará de Cristo en nosotros y que ahí seremos también testigos de Él. Porque en ese momento, en nuestros caminos, en nuestras fuerzas, con nuestro amor escaso, no podemos testificar de Él. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Y se los voy a decir en mis caminos. Mira lo que dice. Leámoslo desde 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Saben qué creen? ¿Cuántos creen en Dios? Todos dicen amén. ¿Cuántos creen en lo que está predicando? Creen en Cristo. Él es el verbo. Él es la mujer. ¿Creéis en Dios? ¿Creen en mí? ¿Creen en la palabra? En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, que todavía no estaba preparado como Pedro. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí habló ¿quién? Tomás. Ahora Felipe. Estamos hablando Pedro, Tomás, Felipe, Clara, la pastora, Alejandra, Víctor, todos. Aún no entendiendo cómo será esto, el Señor nos dice más adelante, es por el Espíritu. Mira lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Tanto hace tiempo que la palabra está con nosotros y no le hemos visto. Tanto hace tiempo tienes una Biblia empolvada que no la lees y no lo has visto. Esta palabra testifica de Él. Amén. Reconozcamos que no se escudriñan las Escrituras. Ellas testifican de Él y aquí sí se halla la vida eterna. Porque al que tiene hambre se sienta con hambre, papá tiene pan para dar. Y el que tiene sed y se sienta ahí, el Padre tiene agua para dar. Y todo aquel que reconoce que no está bien el decir que soy del Señor y haciendo otras obras, dice el Señor, para ellos, para esos soy les tengo un vino nuevo. Amén. Papá tiene mucho para dar en su vida, gloria a Dios, pero mucho la desprecia. Tanto hace tiempo, que hace cuánto tienes la palabra y no me habéis visto, porque a Él sí se le puede ver. Amén, gloria a Dios. Y Él muestra al Padre. ¿Qué muestra del Padre? El amor del Padre por nosotros, su Hijo. La sabiduría del Padre, que es Cristo. El poder de Dios, que es Cristo. Cristo muestra al Padre. Y es precioso cuando lo puedes ver. Porque tú no ves religión, tú lo ves a Él, al Salvador, al Libertador. Y conoces la verdad y Él te hace verdaderamente libre. Amén. Y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oye, iglesia, hay tantas denominaciones contendiendo por quién tiene la verdad. Si tan solo viéramos a Cristo, todos veríamos lo mismo. Al Padre. El amor, el poder, la sabiduría, amén, la bondad, la misericordia. Todo lo que es el Padre, tú lo ves en Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él nos revela al Padre. ¿Qué es el Padre? ¿Qué unitario? ¿Qué trinitario? ¿Por qué pelean por filosofías?
corre aquí, ve a Cristo. Él hablará, Él te testificará la verdad. Y tú lo contenderás con creencias de otras personas. Tendrás tanta convicción. Yo tengo convicción quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo en mi vida. Por eso son movidos por vientos de doctrina y quieren correr a una congregación y quieren correr a otra. El mismo Dios de allá es el mismo Dios de acá. ¿Cuál es la diferencia? Si lo ven o no lo ven. Porque Él habla que la religión pone ciego al hombre. Los fariseos dicen ciegos guías de otros ciegos, lo que es el Señor a los fariseos. Amén. El mismo Dios de paz te quiere enseñar en las Escrituras. Pero la religión te dice que no. ¿Qué es la religión verdadera? ¿Qué es ahí? Dios no es religión. Escudriña las Escrituras y vas a conocer la verdad. Yo fui enseñada por Él, no por los hombres. Y vas a hallarlo ahí y vas a hallar la vida eterna. Amén. Hallarás la vida eterna. Al principio será como tú viendo un libro de inglés. Pero Él, cuando ve el hambre, Él da pan. Él mismo lo parte y Él mismo te da a entender y te hace comprender la sanidad. Porque está ahí sentándonos a la mesa con Él, iglesia, donde Él te hace comprender en lo secreto y en lo íntimo. Es sanidad. Entonces dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, iglesia, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Amén. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera créeme por las mismas obras. ¿Cuáles obras? Si de que echan fuera demonios, recuerda cuál es la obra del Señor. Es la obra de Cristo en nosotros. Si no creen, iglesia, por lo que les estoy predicando, crean por lo que el Señor está haciendo en muchas vidas. Amén. Crean eso. Porque la mayor victoria es un pecador que se arrepiente y se convierte para que vengan tiempos de refrigerio a su vida. Eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere un pueblo como el pueblo de Israel. Ese pueblo en el tiempo del desierto, un pueblo que se quejaba y buscaba los beneficios del Señor y que murmuraba. Él quiere un pueblo libre, no un pueblo que está ahí cautivo todavía con su mente llena del mundo. Él quiere un pueblo libre para pasar a ser hijos, no pueblos solamente. Amén. Los que nazcan del Espíritu son los hijos de Dios. No por voluntad del pastor, ni de la pastora, ni del profeta. No, iglesia. Eso es por voluntad de Dios y no de los hombres. Por la obra de Dios en una vida. No por nuestras obras, para que la gloria sea para Él. Pero eso el Señor tiene el poder de levantar un Isaías, un Pablo, levantar de donde menos se imagina la gente. ¿Qué le dijeron al Señor Jesucristo? Le dijo, no recuerdo quién fue, pero le dijo a Natanael que de Nazaret venía el Mesías. Y le dice, de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Qué bueno puede venir de allí? ¿Qué bueno puede venir de aquí? ¿Qué bueno puede venir de allá? Pues nada bueno, el bueno vino a nosotros. Él es el que nos ve. Amén, gloria a Dios. Y Él nos muestra, viniendo en carne, que eso es lo que íbamos a vivir, a ser señalados, vituperados y burlados. A Él también se lo hicieron. Amén. Entonces viene el diablo, el mentiroso, y les dice, es que usted es una afligida, y usted es una mentirosa, y se lo creen. Miren, cuando ustedes y yo aprendemos y entendemos, Él nos hace entendidos de que Él vino por el vil y por el menospreciado. No vas a quejarte, sino decir, yo soy esa candidata o el candidato perfecto. Aquí estoy. Yo quiero ser nueva criatura. No te quejas de lo que tanto te dice el enemigo y el mundo, sino que sabes que el vino fue por los que desprecian, por los que son rechazados. Por ellos vino. Él vino por el pecador y no por el justo. Él vino por el enfermo y no por el sano. Él vino por ti y por mí. Así que cuando el enemigo te haga sentir así, tú vas a decir, pues por eso, no sé, está la necesidad
y ya no te señala ni te acusa, sino que tu debilidad, tú le das gloria a Dios, no la ocultas, sino que pasa a ser tu testimonio. Amén. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos esto. Gloria dice, esto no es una palabra de motivación, es lo que nos va a sostener la fe en Él, que esa es la razón por la que Él vino por nosotros. Amén. Cuando el enemigo me quiere hacer pasar, es que vergüenza por mi pasado, yo me acuerdo que yo ya no soy así. Y que si me juzgan por lo que yo era, entonces ahora miren quién soy yo en Él, porque sin Él sería lo mismo. A mí no me avergüenza lo que puedan decir de mi pasado. Al contrario, les digo quién era yo, adúltera, fornicaria, mentirosa, y bueno, yo no, la lista es larga. Y quiero decirles que Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es iglesia, para hacer lo que es en Él. Amén. Esto es lo que el Señor hace. Entonces nosotros no vamos a entrar así que no vayan a echarme fuera el demonio, que no, iglesia. Nosotros venimos a ser libres. Amén. Porque Él es el libertador. La iglesia es un lugar para que vengan los oprimidos y los afligidos y encuentren una iglesia madura, que haya nacido de nuevo, porque hay mucha hambre y sed allá en el mundo. Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Amén. Y aún en nuestra propia casa. ¿Por qué ocultar quiénes éramos? A mí no me avergüenza. Me avergüenza el pasado, pero no me avergüenza que me lo recuerden, porque eso me hace acordar del amor de Él por mí, que me amó. Así como estaba, pero no amó mi pecado, sino que me hizo nueva criatura en Él. Esto es el amor de Dios. Entonces llega y dice aquí, de cierto os digo, el que en mí cree, escucha, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Luego, aquí sigue la promesa del Espíritu Santo. Él dice, yo soy el camino. Si ustedes siguen por ese camino, se van a encontrar con mi promesa. Con lo que le dije a Pedro, ahora no puedes, pero cuando venga la promesa, podrás. No por tus fuerzas, no por tu capacidad, porque el haberme negado te muestra quién eres tú sin mí. Pero tú en mí, yo en ti, esto soy. Un hombre lleno del Espíritu Santo, predicando y se convirtieron 3 de ellos. Un hombre que tenía miedo tal vez con 5, con 10, que le dijeron, tú eres convertido. No, lo negó 3 veces. Se presenta delante de los que él negó a Jesús y más. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que está pasando con la iglesia. Tenemos que decidir tomar el camino, porque dice que hay un camino. Hay una verdad y hallaremos la vida. La fuente de agua de vida. Y que la fuente de agua de vida, Cristo Jesús, según dice Juan capítulo 4, nos da el agua para la vida eterna, el Espíritu Santo. Amén. Y que todo el que cree recibirá, todo el que tenga sed, a mí venga y beba, porque los que van a tomar el camino son los que tienen sed. Y hambre de justicia, gloria al Señor. ¿Por qué hambre y sed de justicia? Porque el Espíritu Santo los convenció de pecado y la necesidad de la justicia. Entonces van a tener hambre de justicia y seguirán el camino de justicia. Amén. Seguirán el camino de justicia. Pero alguien que se cree justo, ¿qué va a seguir ese camino? Va a seguir sus propios caminos. Oye, iglesia, o somos fríos o somos calientes. El Señor nos está demandando hacer las obras, se está diciendo, sigue el camino. Ahí te voy a alabar y te voy a santificar con mi verdad, no en tu voluntad, ni en la voluntad de hombres, sino en la voluntad de Dios. Tú y yo, el que predica y el que escucha el mensaje, nos tenemos que sujetar a la voluntad del Señor. Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Nuestra voluntad nos desvía. Después de la promesa del Espíritu Santo ahí en Juan 15, sigue y le dice, yo soy la vid verdadera. Ya encontraron la promesa, ya están ahí. Ahora quiero que sepan algo, que si se apartan, se secan. Yo soy la vid, solamente vivo en la vida. Porque este camino está aquí.
Cuando yo leí Juan, es mostrándome cuál es el camino. Esa mano. Ahí dice. Y el Señor me decía, ese es el camino, empieza el camino. Después del camino te encontrarás con el Espíritu, que es el que testifica de mí. Cuando el Espíritu testifique de mí, me vas a recibir a mí, porque Él testifica de mí y te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando te convence de tu pecado y quién eras tú sin mí, tú vas a querer recibirme a mí en tu corazón. Cuando tú sabes esto, vas a tener hambre y sed de justicia. Entonces vas a permanecer y vas a querer ser llena del Espíritu Santo. Y tienes que entender que si permaneces en la vida y en mí, vas a dar mucho fruto. Si no alejado de mí, serás igual que antes. Nada vas a poder hacer. Sí, amén, así es. Tienes que permanecer en la vida. Yo soy la vida verdadera. Ustedes creen que sus caminos les llevan a su propia vida. Si ustedes no mueren a su manera, vieja manera pasada de vivir, si siguen con los hábitos, con esas obras de la carne, eso no es vida, dice el Señor. Así es. Yo soy la vida, tienes que permanecer en mí. Y esto es lo que te sostiene, no por tus obras, sino que tú sabes que sin Él. Yo estoy completamente segura que sin Él me seco. Me muero espiritualmente. Amén, así Pero el Señor dice que nada en Él se perderá. El hijo pródigo no se perdió, pero ¿cuánto tuvo que vivir? ¿Queremos de verdad ser así de necios como fue el pueblo de Israel? ¡Wow! No tuvo que sacudirlo el Señor una y otra vez, iglesia. Y cuando ya venía la aflicción, corrían otra vez al Señor. Yo prefiero, iglesia, no ir con consecuencias, sino permanecer como ese pámpano en la vida verdadera. Y que el renuevo, Él mismo, Él dé el fruto, porque damos fruto es por Él. Nadie puede dar fruto. Por eso vemos mucha congregación dando obra de carne. Propios caminos, prometiéndole como pasó con Pedro, en sus propios caminos, no con el poder del Espíritu Santo, sino con su fuerza, y no permaneciendo, siendo inconstantes como las ondas del mar, siendo de doble ánimo. Hoy el Señor nos está hablando de su vida. Amén, gloria a Dios. Porque esta palabra es para la iglesia. Y el que es de Dios, palabra de Dios, hoy y entenderá que es el Señor hablando. Amén. Para finalizar, mira lo que dice Apocalipsis. Verso 3, verso 14. Y ese es el mensaje que el Señor le da a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cuál ángel? ¿Sabían que pastor quiere decir mensajero? Los ángeles son mensajeros. Escríbele a él, para que cuando alguien fuera a predicar, ese es el mensaje que en el tiempo de él hay que dar. Y hoy el Señor le plació dar este mensaje. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Nosotros entonces no somos casa de la Soledad Alfarero, ni la Odisea, no iglesia. Estos nombres o estas descripciones de las 7 iglesias son los estados en los que puede estar la iglesia. Unas veces han dejado el primer amor, otras veces están tolerando el pecado aquí, otros ya están prosperando mucho y creen que no tienen necesidad de nada, otros están llenos de iglesia, pero tibios. Y hoy el Señor le plació darnos este mensaje. Amén. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Cristo es el amén. Y la palabra de Dios dice que todo se cumple en el sí y en el amén, en Cristo. Las cosas no se cumplen alejados de Él, ni lejos del camino. Es en Él. He aquí el sí, el amén, mi Señor, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Lo dice el hombre o lo dice el amén? Señor. Yo conozco tus obras, las tuyas y las mías. Que ni eres frío ni caliente. ¿Qué muestran las obras? La tibieza, que ni es frío ni caliente. Dice el Señor, yo las conozco. No los podemos aparentar en la congregación. Pero Él sabe que ni son de Él, ni son del mundo. Cuando están en el mundo no son de Él. Y cuando están aquí no son del mundo. Ni frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, mira, es mejor haber sido frío que tibio. Ni frío ni caliente, ojalá fueses frío. Tremendo. ¿Qué lo dice el Señor?
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidades. En la parábola de los ricos que ofrendaban de lo que sobraba y de la mujer viuda que ofrendaba lo mucho, lo poco que tenía, los ricos creen que no tienen necesidad de Dios, porque lo tienen todo. Una persona que dice que todo está bien, cree que lo necesita de Dios. El que no tiene lo necesita y el que tiene también. Porque el que tiene, escucha lo que dice el Espíritu, el que tiene mucho no lo tiene a él, es pobre. Pero el que no tiene nada y lo tiene a él, tiene mucho. Tenerlo a él es tenerlo todo. Y no tenerlo a él es no tener nada. Así como dice a la iglesia de Esmirna, dicen que eres pobre pero te digo eres rico porque le tienes algo. Aquí hay un grupo que dice no tengo necesidad, antes estoy próspero. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dirán, no estoy desnudo, no estoy ciego, está hablando espiritualmente. Aquel hombre que tenía sus graneros y los extendió y dijo, alma mía, alégrate, gózate. Él creyó que tenía todo y le faltó lo más importante, administrar su alma, porque eso es lo que nos demanda el Señor, administrar nuestra alma. Administramos lo que perece y después damos lo más importante, el alma, iglesia. Entonces dice, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo, mira, el Señor nos aconseja que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no deja desnudos, el pecado, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quién castiga el Señor y reprende? A los que amo. A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos demanda hacer? Celoso. Arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mira, que solamente el pecado está a la puerta, el Señor también está a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si así como le abrimos la puerta al pecado, se la abriéramos al Señor. Qué precioso sería. Ahí en el pecado está la puerta y de una la abrió. Abrió la puerta a garaje para que entrara. Y el Señor dice, aquí yo estoy, mira la puerta. Te estoy llamando. Quiero que seas nueva criatura en mí. Llegó el tiempo de tomar decisiones. ¿Estás dispuesto a ganar tu vida? La vas a perder. Pero si la pierdes, la vas a ganar. Lo va a la iglesia. Uno no pierde a su familia, uno se la gana para Dios. Porque nuestra vieja manera pasada de vivir es la que es obstáculo para que nuestra familia crea. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escucha, iglesia, escuchemos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice. Y entendí por qué la edificación está hasta la mitad. Porque llega un tiempo en el que tenemos que decidir. Tomamos la cruz y lo seguimos. Él no va a venir por una iglesia tibia que está acostumbrada a la liberación, simplemente. A la imposición de manos. Hebreos capítulo 5 dice, son los primeros ruimientos. Eso es lo que ustedes hacen con los nuevos en la fe. Pero gente que lleva tantos años, dice la palabra de Dios en Hebreos, que deberían ser maduros. Son niños fluctuantes que no se les puede hablar nada de lo espiritual. Una iglesia que se ofende en vez de proceder y compungirse y proceder al arrepentimiento si le ha fallado el Señor. Una iglesia inmadura espiritualmente que en vez de ayudar a que entren son obstáculos para que entren. Una iglesia donde nosotros deberíamos, iglesia, tomar conciencia de que el Señor nos va a demandar a aquellas personas que han puesto a nuestro alrededor para mostrar la verdad. Tanto hablar la verdad. Una iglesia donde el Señor dice deberían estar comiendo vianda y no tomando leche espiritual todavía. Una iglesia que debería llevar a la gente a Cristo y no
estará llevando tanto a los dones, sino al dador de los dones. Una iglesia que conoce al dueño. Una iglesia que cuando el rey lo manda a llamar, a velar, a lo que él quiera, está dispuesta. No tiene excusas. No cree que porque ya tiene una corona se puede sentar años. El Señor nos llamó a servir, no a ser servidos. Una iglesia que lo muestre a Él. Es más, una iglesia que le ame porque Él la amó primero. Somos la única novia que un novio quiere, una novia bonita que se va a casar, quiere una novia bien, que aparentemente esté bonita y preparada, un buen partido. Nuestro amado escoge una novia sucia, pecadora, como la mujer de Oseas, y pagó un precio por ella, y le fue infiel y mató por ella otra vez. Es el único novio que nos amó siendo infieles, pero para que seamos fieles, por la fidelidad de Él. Una novia que le ha fallado y se ha ido con amantes, pero que un día dice: no quiero fallarte más, tú eres el amado de mi corazón, tú eres el que ha amado mi alma y el único que ha pagado el precio por él. Yo no te quiero traicionar más. ¿Me ayudas? Sé que no puedo hacerlo en mi fuerza, necesito tu Santo Espíritu. Te necesito. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te pido, Padre, que a través de esta bendita palabra, Señor, hayas confundido los corazones, para que como iglesia, como tu iglesia, nos determinemos, Señor, a tomar una decisión. Porque escrito está: toma tu cruz si quieres ser verdaderamente mi discípulo, ir tras de mí, seguirme a mí, al camino, a la verdad y la vida. Debes ser primero mi discípulo para ser testigo de Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que todo aquel que ha entrado a este mensaje como espada, Señor, compunja, Señor, compunja los corazones, Señor, y se reconcilien contigo. Te digan: Jesús, Jesús, te puedo ver ahí en la cruz, te puedo ver. Tú estás ahí por mí, mi Señor. Tú lo hiciste por mí. Puedo ver mi pecado ahí, Señor. Lo puedo ver. Perdóname, Señor, porque ese lugar era para mí, no para ti, Señor. Pero tú moriste y diste tu vida por mí. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Porque a ti nadie te crucificó. Tú diste voluntariamente, por amor, tu vida por mí. Señor, derrama de tu amor en mí para yo seguirte, Señor, no en mis fuerzas. Yo no me quiero equivocar. Señor, yo quiero seguirte porque puedo ver tu amor por mi Padre derramado en la cruz del Calvario. Tú diste tu vida, tú diste tu vida. ¿Cómo no puedo dar la mía por ti, Señor? ¿Cómo no negarme a mí misma, Señor? Padre, mi vida me ha llevado a caminos, Señor, de perdición. Hoy quiero morir y nacer en ti y ser una nueva criatura, Señor. Quiero mostrarte a ti, Señor, que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Oh, Señor, derrama de tu Santo Espíritu, Espíritu de gracia, como dice Zacarías. Y me verán a mí, al que traspasaron, Espíritu de gracia y oración. Para que te puedan ver a ti, Señor, para que puedan verte a ti, Señor. Y si llorarán como quien llora por el unigénito, llorarán como quien llora por el primogénito, porque me verán a mí, porque todo el que está ciego, Señor, no te puede ver. Pero el Espíritu de gracia derramado abre los ojos y se puede ver a Cristo. Cristo nos muestra el amor del Padre para con nosotros, que de tal manera nos amó, que dio su vida para darnos una nueva vida. Porque la vida que llevábamos, Señor, pecaminosa, llena de inmundicia, nos estaba llevando a muerte eterna. Hoy reconocemos tu obra, y esta es la obra que has iniciado y la tienes que perfeccionar. Esta es la perfección de Dios. Y amar y
Kia Maya Rabakende Kia Naya. O Rabasabakende Kia Baba. Y beberán aquí. Y habrá una fuente abierta aquí, Anaya, un manantial para que vayan y beban del Espíritu Santo, escrito está. Y les daré esta agua, agua que todo el que la beba no volverá a tener sed jamás. Oh Santo, Santo Señor, Santo, 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 Santo. Santo, 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 santo es el que vive, el que resucitó de entre los muertos, mi Señor Jesucristo, venciendo la muerte. Hoy Arabakendequía. Bendigo a mis hermanos y a los que han de recibir este mensaje, Señor. Tú eres el que convence, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Eres tú quien lo hace. Esta sierva, Señor, ha predicado de lo que tú has mandado y has demandado hacer. Porque la obra es tuya y no de los hombres. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu